Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de reforma pensional en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Agradecemos entonces su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información toda sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país.
sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de reforma pensional. Conozca los cambios que traería la nueva propuesta. El día de hoy, en alianza con Estudio Legal, abogados y consultores. En esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En esta parte inferior encuentran el botón de preguntas y respuestas, en el cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para dar respuesta a esas inquietudes. También tenemos una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía que tiene 35 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy nos acompaña Estudio Legal. Estudio Legal es una firma de abogados que cuenta con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario, y la firma abarca las áreas de derecho laboral, corporativo, tributario, parafiscal, entre otros. La página web es www.estudiolegal.com.co. El día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado, abogado y socio de Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Tributario, redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración. Es experto en compensación laboral y políticas de administración de personal y además es profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en modalidad de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Y entonces en este momento voy a dar paso a Andrés Felipe para que nos pueda abordar el contenido que es materia de esta sesión. Adelante, Andrés Felipe, gracias. Y a Estudio Legal, adelante, Felipe. Mil gracias, María Juliana, y mil gracias también a Novasov por disponer este espacio tan, digámoslo así, necesario para poder entender hacia dónde va la reforma pensional. Vamos a decir primero que todo que hay que contextualizar, por lo menos de manera somera, de manera sumaria. Colombia tiene un régimen dicotómico, por lo menos principalmente dicotómico en materia pensional. Eso quiere decir que tiene un régimen que tiene a su vez dos capítulos, lo que llamamos el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Por qué se necesita una reforma pensional para efectos de modificar estos regímenes? Respuesta: por motivos macroeconómicos, porque los regímenes pensionales cuestan tanto dinero y generan tanto impacto en las sociedades, ¿sí?, que cuando hay desfases entre los regímenes pensionales y los presupuestos para financiarlos, cuestan billones, pueden suponer la necesidad de realizar reformas tributarias enteras solamente para cubrirlos. Estamos hablando de que cualquier decisión que se tome acá puede tener un impacto del 1 o 2% en el presupuesto nacional.
Por eso se necesitan hacer, digámoslo así, reformas pensionales. ¿Cuál es el problema en concreto del régimen pensional colombiano? Si es que otros países tienen un régimen pensional más oneroso y con más problemas. Sí, claro, es que el estándar internacional ha sido que primero que todo surgieron en el mundo los regímenes de prima media con prestación definida, lo que nosotros conocemos como el régimen de colpensiones, que es el régimen donde yo cumplo unos requisitos en edad y cantidad de cotizaciones y me aseguran sí o sí la pensión independientemente de lo que yo haya contribuido a lo largo de la vida pensional, pues el principal, aunque no es el único factor que determina la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que yo recibo, es a título de pensión, la base sobre la cual se aplica ese porcentaje, normalmente es el ingreso base de cotización de los últimos 10 años anteriores a pensionarse. En resumen, vamos a decir que en el régimen de prima media administrado por Colpensiones hay una relación, digámoslo así, por las características poblacionales del país, hay una relación deficitaria para el gobierno. El gobierno tiene que poner más plata para administrar ese hueco fiscal. ¿Por qué? Porque el régimen pensional colombiano está diseñado para sostener naturalmente una pensión de una persona promedio que tenía una expectativa de vida inferior a lo que se tiene hoy. Es que si la línea a partir del cual a mí me reconocen pensión, ¿sí? Está definida en un momento de edad y cantidad de semanas, pero la gente cada vez vive más porque digámoslo así, la medicina avanza más y la expectativa de vida del ser humano tiende a alargarse significativamente. Ya en España estamos hablando de 80 y pico de años, en Japón, y allá estaremos nosotros en 20, 15 años, muy posiblemente, porque la expectativa de vida en Colombia viene subiendo de manera, digámoslo así, muy rápida. La expectativa de vida en Colombia está más o menos en unos 75 años de edad. Las mujeres ligeramente, como siempre, un poco por encima que los hombres. Todo esto quiere decir, simplemente hay que sintetizar, que Colombia no tiene cómo pagar su régimen pensional y tiene siempre que estar sacando de plata al bolsillo. Cuando, digámoslo así, la única época en la que esto se ha calmado un poco es cuando la UGPP empezó a hacer unos procesos de fiscalización, aplicar procesos de fiscalización agresiva y naturalmente eso financió un poco mejor, le abrió una llave un poco más robusta al sistema pensional, pero los problemas del sistema pensional colombiano no vienen ni de hace 10, ni de hace 15, ni 20, ni 30 años, sino desde el momento en que, digámoslo así, se inició el sistema. Cuando se previó el sistema, se dijo, incluso, oiga, en el sistema pensional una parte pone el empleador, otra la pone la empresa, perdón, el empleado, y la otra parte la pone el gobierno nacional. Pues la plata del gobierno nacional nunca llegó y después simplemente se sustrajeron de esa obligación, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene muchos tintes y desde el punto de vista político es un tema bastante impopular. Los últimos 15 años ya para la época, los gobiernos lo que han hecho es sacarle el cuerpo al tema. En el 2003 sí se hicieron ajustes serios para poderle dar sostenibilidad por lo menos a 15, 20 años al modelo pensional, ¿sí? Con el acto legislativo 01 del 2005, si no me falla la memoria, y con la ley 797 de 2003, porque ya era evidente que los sistemas pensionales estaban costando demasiado. Y el problema, insisto, está en el régimen de prima media, administrado por Colpensiones. En los regímenes privados, lo que hay que hacer es vigilar a los fondos de pensiones, que no hagan pilatunas, que no le hagan trampa a la gente a la hora de estimar, de recomendarle en qué modelo pensional de los que están dentro de ese régimen de ahorro individual, digámoslo así, escoger, ¿sí? Que si una renta vitalicia, que si un ahorro programado, que si una mezcla de los dos. Entonces, digámoslo así, lo único que tiene que pasar es que la superintendencia financiera tiene que estar atenta a las provisiones técnicas, etcétera, para la definición de esos tipos pensionales. Pero el modelo entra en crisis macroeconómica y esa crisis macroeconómica dice, no hay plata para pagar tanta pensión.
sobre todo porque la población está tendiendo a tener, digámoslo así, una menor cantidad de nacimientos y digámoslo así, una mayor vida, ¿sí? Longeva. Eso implica más costos al sistema de salud, más presión al sistema de salud, y el sistema de pensiones tiene que pagar la pensión durante más tiempo. Técnicamente ese es el problema que detona esto, e insisto yo, los últimos gobiernos, como esto es un tema impopular, le han venido sacando el cuerpo. Entonces, lo que venía pasando en otras latitudes simplemente era la combinación de ideas que de afuera suenan lógicas, suenan razonables para, digámoslo así, para la hacienda pública, para los motivos, digamos así, que hay alrededor desde el punto de vista macroeconómico del modelo. Se necesita tener que invertirle menos a esto. Ojalá eso se tradujera en cobrar menos impuestos, pero no, es simplemente para redireccionar esos recursos a otro tipo de actividades del Estado. Pero sea que en todo caso parece razonable que entre menos tenga el Estado que estar interviniendo y cobrando impuestos, pues mejor para los particulares. Eso es una obviedad porque hay mayor transabilidad en la economía a nivel tributario de empresas y hay mayor, digámoslo así, poder adquisitivo real a nivel personas naturales. Dicho todos esos temas, vamos a ver qué trae esta reforma, digámoslo así, pensional. Esta reforma pensional es una reforma que lo que hace es combinar lo que se llama el sistema de pilares. ¿Y qué es el sistema de pilares? Pues el sistema de pilares no es nada distinto a sobreponer un sistema sobre otro, un sistema pensional sobre otro, ¿sí? Ya vamos a ver. Pero en esencia, lo que dice el sistema de pilares es, el sistema tiene varios bolsillos de salida del modelo pensional, no solo dos, sino tiene varios, porque se supone que aquí hay que redistribuir el ingreso, pero hay problemas técnicos que hay que resolver con el nuevo modelo que se está proponiendo. El modelo que tenemos actualmente tiene un problema, y es que muy poca gente tiene acceso a la pensión. Pero ojo a ver dónde estamos buscando el problema, porque el problema de acceso a la pensión es un problema de falta de empleo formal. Mucha gente trabaja muchos años y no accede a una pensión, pero no accede a una pensión porque no tiene trabajo formal, no tiene un trabajo donde o alguien le pague la seguridad social como empleado, o siendo trabajador independiente alguien le diga, oiga, usted tiene que pagar sus aportes como independiente. Por eso hay un problema de trabajo formal alrededor de la historia digamos así, de lo que es la vida laboral promedio de una persona. Aun cuando Colpensiones ya pasó hace más de año y medio el millón de pensionados en su nómina de pensionados. Colombia tiene más de 1 millón de pensionados y debería tener 4 o 5 millones, pero la gente no ha cotizado históricamente. Se desatendió la necesidad de cotizar. Entonces, cómo se quiere resolver esto? Pues hay que resolverlo en dos sentidos. Un sentido es buscar a que haya más empleabilidad y en el mercado de los independientes mayor contribución, pero adicionalmente a eso, resolver el problema que ya quedó. Entonces, para eso es el pilar solidario. El pilar solidario, como veremos, lo que busca, mencionaré rápidamente porque el tiempo es limitado, lo que busca es poder atender necesidades económicas de gente que nunca tuvo la oportunidad o no la tuvo de una manera suficientemente amplia de estar contribuyendo al sistema pensional. De hecho, mucha gente le huía. Decía, ¿yo para qué voy a cotizar en pensión? ¿Sí? Ahí tenemos un problema de cultura financiera y previsional en Colombia muy evidente. A uno le vienen a vender un seguro de vida y uno dice, ¿seguro de vida para qué? ¿Sí? En nuestra cultura, es decir, nuestra cultura previsional es muy deficiente y tiene muchas posibilidades de mejora. Está el pilar contributivo, que es la mezcla de los dos modelos que tenemos en este momento. Y esa es, digámoslo así, la parte estelar de la propuesta de reforma. Oiga, si en Colpensiones, que es el sistema de prima media, no alcanza la plata para pagar, achiquemos la responsabilidad de Colpensiones y a partir de cierta línea de ingresos, que la gente participe en el modelo de los fondos privados. El modelo de los fondos privados genera solamente mejor pensión en los dos extremos de la pirámide de ingresos.
En las personas que se pensionan con el salario mínimo, es mejor negocio tener la garantía de la pensión mínima en un fondo privado que tener una pensión de salario mínimo en Colpensiones, porque el requisito, el partidor para esa garantía de la pensión mínima es 1.150 semanas y no 1.300 como en Colpensiones. Traducción, te van a pedir menos semanas. Pero de ahí para arriba, a la enorme mayoría de la gente le empieza a convenir más estar ahí sí en Colpensiones. En Colombia, a la persona promedio le conviene más estar en Colpensiones porque en ese régimen el retorno de lo que se recibe de pensión es mucho mejor de lo que es en un fondo privado. Y por otro lado, le conviene más el fondo privado a la persona que tiene un muy alto ingreso durante la mayoría de su vida laboral y además, desde muy joven, empezó a realizar ahorros voluntarios en fondos de pensiones. Ese es, digamos así, un panorama general de lo que hay y por eso lo que dice el modelo es un momentico. Vamos a lograr que este modelo, hasta en el primer segmento de la cotización, lo que se cotice hasta 3 salarios mínimos, ¿sí? Si yo cotizo sobre 10 millones de pesos, sobre la cotización que va por los 3 primeros millones, se va para Colpensiones y el excedente se va para un fondo privado. Y a la hora de armar la pensión, cada uno pone lo que le corresponde. Colpensiones dice, sí, a mí me cotizaron sobre 3 salarios mínimos, yo doy una pensión del 65% de eso o máximo del 85%, dependiendo de qué tanto tiempo cotizó la persona. ¿Eso qué efecto va a conllevar? Que al mezclarse los dos modelos, las personas que están por encima de 3 salarios mínimos, ¿sí? Mejor dicho, Colpensiones se va a quitar de encima la responsabilidad de pagar las pensiones sobre el segmento de ingresos superior a 3 salarios mínimos. Le hace adicionalmente que Colombia estaba demorada en implementar este tipo de, digámoslo así, de modelos o de prácticas. Pero muy centralmente hay que decir que, insisto yo, Colpensiones se quita una responsabilidad de las pensiones medianas y altas y solo queda con las pensiones hasta 3 salarios mínimos, que es la primera base de la pirámide pensional, y el que tenga ingresos de ahí hacia arriba, entonces vaya y búsquelo en el fondo de pensiones. ¿A quiénes les da lo mismo el modelo? A las personas que se ganan hasta 3 salarios mínimos, porque se van a poder seguir pensionando en Colpensiones. Incluso a ellos les quitan la posibilidad de la pensión de los fondos privados. ¿Por qué hay entonces tantos cuestionamientos al modelo si es que, digámoslo así, cumple un propósito muy importante que es quitarle la presión fiscal al pago de las pensiones? Respuesta: porque en los detalles es donde está el diablo. Porque una parte del modelo tiene necesariamente una implicación o unos efectos de política pública. Y desde el punto de vista político se cuestiona, puede que con razón, puede con más, con menos, puede que sin ella, se cuestionan muchos detalles que están alrededor del modelo. Pero explicar técnicamente todos esos detalles implicaría también a su vez, o supondría también a su vez, explicar muchos otros asuntos macroeconómicos que no necesariamente vienen al caso. Si yo soy una empresa o un empleado, a mí me interesa primeramente saber qué efectos me va a generar en concreto este modelo. Y si yo soy una empresa o un empleado, yo sé por defecto que difícilmente voy a entrar al modelo por el pilar solidario. ¿Sí? Yo voy a entrar al modelo, muy seguramente, o por el pilar semicontributivo o por el pilar contributivo, que a su vez tiene 2 segmentos, dijimos, el del régimen de prima media con prestación definida y el de ahorro individual, pero además hay un pilar adicional de ahorro voluntario, porque el modelo en principio está diseñado, está planteado para que no desaparezcan los fondos de pensiones, sino que los fondos de pensiones solo atiendan las cotizaciones obligatorias que exceden más de 3 salarios mínimos, la parte de las cotizaciones obligatorias que exceden de 3 salarios mínimos, y adicionalmente a eso, para que las personas hagan aportes voluntarios en esos fondos para mejorar su expectativa pensional. Entonces, insisto yo, ese es el tema de los pilares.
es decir, los diferentes bolsillos por los cuales uno puede hacerse beneficiario del modelo. El modelo, decimos en principio, necesita más beneficiarios, pero si va a tener más beneficiarios, también al mismo tiempo debe tener más recursos, ¿sí? Y la capacidad de pago de las pensiones es más deficiente. La mejor reforma pensional es una reforma al empleo, y las mejores reformas al empleo no son reformas laborales, sino son reformas del ambiente de negocios de ciertas industrias en donde hay estímulo al empleo, porque ¿qué gana un país con tener una alta transabilidad en bolsa si no tiene industrias que den empleo a mano de obra? Pues muy poco o nada, ¿sí? Entonces, todo esto se vuelve una discusión macroeconómica, pero insisto yo, limitémonos a verlo desde la empresa y desde el empleado. El pilar solidario lo voy a mencionar de manera acotada. Simplemente voy a decir, oye, en el pilar solidario está la gente cuya historia no supuso la posibilidad de poderse pensionar. Trabajó informalmente. La persona que trabajó en una finca, la persona que vendía dulces, la persona que vendía chance, la persona que tenía una chacita, el personaje que tiene una carreta para hacer acarreos y nunca, digámoslo así, realizó aportes en pensión. Entonces, ese tipo de personas son las que son beneficiarias del pilar solidario. La persona que siempre se dedicó al servicio doméstico. Entonces, el pilar solidario, a mi juicio personal, además, tiene, eso sí, unos obstáculos constitucionales, porque aunque su presentación suena muy bien, ¿sí? Los recursos públicos no están hechos para inyectarse en la economía a través de subsidios. Desde el punto de vista constitucional, los subsidios deben ser la muy excepcionísima, y deben ser provisionales y no deben ser permanentes. Y esto técnicamente tiene una cara de subsidio, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así, de alguna manera, en estos temas del pilar solidario, primero hay que ver qué dice la Corte Constitucional, si se lo traga o no, desde el punto de vista de sus criterios constitucionales. Entonces, si una persona es colombiana, reside además en Colombia, porque no puede ser colombiano no, yo soy colombiano, cumplo los demás requisitos, pero vivo en Estados Unidos, Malasia, etc. No. Soy colombiano, tengo más de 65 años, hombres, 60 mujeres. Residan en territorio nacional, ya lo dijimos. Pertenezcan a un grupo de personas que están censadas por el Estado como personas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme a la focalización que establezca el gobierno nacional, ¿sí? Con todo eso y además que no tengan pensión, esa persona le quieren dar unos centavitos con esta reforma pensional. De todas las reformas que está promoviendo el Congreso, que se están promoviendo en el Congreso por parte del gobierno, esta es la única que tiene pocos cuestionamientos, no macroeconómicos sí los tiene muchos y serios, sino tiene menos cuestionamientos políticos, me refiero yo. Entonces puede tener mejor perspectiva que la reforma a la salud y que la reforma laboral en el Congreso. Además de que técnicamente está mejor lograda, tiene una redacción más adecuada. Eso sí, el gobierno nacional lo que trata de hacer con esta reforma es sacar el tema pensional de la ley 100. Todo lo que se hizo, todo lo que se construyó legalmente a comienzos de los 90 y a comienzos del 2000 es visto con muy malos ojos por el actual gobierno nacional. Eso es bueno, regular o malo, pues cada quien tendrá una percepción de eso. Lo que a mí me parece un poco antitécnico es que si tenemos una norma que integra todo el sistema de seguridad social, lo organiza y permite, digamos así, un estudio fácil del sistema, ¿por qué se va digamos así, a sustraer, no todo, pero sí una parte importante del modelo pensional de esa norma, para tener de nuevo regueros, para después tener que estar sacando estatutos que compilen, como se hizo en el sector financiero, como tocó hacer en el 89 con el sector tributario? Esa es una de las observaciones, digamos así, menores que hay sobre el modelo. En el pilar semicontributivo están personas que están en un umbral, en una línea en donde entran y salen
entran y salen en el mercado formal y algo contribuyen, ¿sí? O contribuyen de manera muy deficiente. Sí, entonces son personas semiformales y tienen alguito para pensionarse, pero no tienen para una pensión formal, aunque sea sobre salario mínimo. Esos son los destinatarios del pilar semicontributivo, personas de 65 o 60 años según género, que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Quiero ver qué pasa con todo el tema de identidad de género cuando estas personas empiecen a pensionar y el régimen pensional diga, a ver, ¿tú eres hombre o mujer? ¿Sí? Y entonces la persona conteste, no, pues yo me identifico con esto, con aquello otro. Fíjense que digamos, el modelo no estuvo sintonizado con las tendencias legislativas del momento, sean buenas, regulares o malas. Pero hayan cotizado al sistema de protección social, continúa la norma, entre 300 y menos de 1000 semanas. Si la persona estuvo más de 6 años cotizando, pero menos de 20 años cotizando y una pensión formal requiere 25 años de cotización. 25 años de cotización son 1000 semanas a 52 semanas año, ¿sí? 1300 semanas son 25 años de cotización, pero si la persona estuvo entre 6 y 20 años, entra es acá, en el pilar semicontributivo. Y aquí es algo así como te voy a dar una semipensión, ¿sí? Con lo que tú aportaste y yo te pongo otra parte, pero le hace además, puede haber una pensión familiar. Si la pareja tiene algo de contribución, si eso ya existe hoy, pueden unirlo para los BEPS, beneficios económicos periódicos, ¿sí? Es una semipensión. Y está el pilar contributivo, que es el que más nos interesa, que es donde nosotros nos ubicamos como empresas porque allá tenemos que cotizar y normalmente nos ubicamos como empleados que posiblemente sí lleguen a cotizar más de 20 años, ¿sí? Entonces, en este pilar contributivo es donde hay que hacer una revisión un poco más profunda de las características del modelo. El pilar contributivo tiene un componente, hemos dicho, de prima media, que lo sigue administrando Colpensiones. Es decir, el régimen pensional actual que administra Colpensiones va a seguir funcionando, pero es como si yo quedara pensionado en los dos sistemas de manera simultánea. Mi primer tramo de ingresos hasta 3 salarios mínimos me lo va a administrar Colpensiones y de ahí para arriba lo que yo logre cotizar me lo va a administrar un fondo de pensiones. Privado. Es que yo siempre coticé sobre 3.500.000, 4 millones, justo un poco por encima de, entonces, en cuanto yo más esté pegado a los 3 salarios mínimos por encima, pues menos me va a dar retorno el fondo privado de pensión, ¿sí? Contrario a eso, eso sí le desaparece a los fondos privados la responsabilidad de la garantía de la pensión mínima. Eso le queda a Colpensiones. Pero Colpensiones con el tiempo, si sigue creciendo la expectativa de vida de la gente, ¿sí? Tendrá que estirar los requisitos para pensionarse. De hecho, lo responsable es que eso ya se hubiese hecho. El problema es de perspectiva de la visión de la política pública. Oiga, muy poquita gente está pensionada en Colombia y les vamos a estirar todavía más los requisitos. Aunque suene razonable desde el punto de vista técnico, macroeconómico, la implicación política o la responsabilidad política de eso no la asume nadie. Por eso, aun cuando uno ve que las discusiones de la reforma a la salud y pensional están llenas de acritud, la reforma pensional tiene un tono un poco más bajo. No porque no tenga importantes implicaciones macroeconómicas, claro que sí las tiene. Sin embargo, sí hay algunas verdades detrás de la reforma. Sí hay necesidades reales detrás de la reforma, ¿sí? No tanto, juzgo yo, personalmente, detrás de la reforma a la salud. Detrás de la reforma a la salud, en realidad lo que se necesitaba, y en esto hay una posición más uniformemente aceptada, es que lo que se necesitaba era limarle las uñas a las EPS, ¿sí? Y ponerlas un poquito más en cintura y controlar más económicamente precios, tarifas, servicios, etcétera, ¿sí? Y funciones que cambiar radicalmente el modelo. El modelo completo de salud no está en crisis.
algunos de sus aspectos financieros están en crisis, ¿sí? En cambio, en el modelo pensional sí hay cuestionamientos abiertos de mucho tiempo atrás. Y este nuevo modelo pensional, para efectos prácticos, lo que va a suponer es que para la persona promedio que tiene un ingreso superior a 3 salarios mínimos, va a implicar una menor pensión de vejez. Eso es todo. Pero el modelo busca a su vez que mayor cantidad de gente se pensione. Insisto yo, eso se va a lograr, o eso solo se puede lograr, con una mejora en el componente macroeconómico del modelo. Dirán ustedes, y el doctor Torrado se volvió pro gobierno. Pues ni pro gobierno ni antigobierno en un tema de política pública, sino objetivamente lo que corresponda. Lo que pasa es que los cuestionamientos grandes que yo tengo, las observaciones grandes que yo tengo sobre la reforma pensional, no se ven de cara a la persona que se pensiona, sino en los componentes macroeconómicos, que eso es otra historia totalmente distinta. Entonces, aquí vamos a decir generalidades del pilar contributivo, ¿sí? ¿Qué pasa con el pilar contributivo? Que es mi contribución obligatoria, mi aporte obligatorio. Pregunta, ¿las cotizaciones van a seguir siendo las mismas? Sí, por la misma tarifa se va a seguir cotizando. La pensión otorgada por el pilar contributivo va a ser una sola y se da la sumatoria de lo que reconozca como pensión con pensiones por la primera parte de la contribución, más el valor de lo que deba poner el fondo privado por la parte del aporte que le llegó a él para que lo administrara, sea mucho, regular o poco. Y los requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión se mantienen, pero ojo, porque el que tiene edad y semanas es con pensiones. El problema con los fondos privados es puro de capital. No podrá entregarse el beneficio del componente complementario de ahorro individual sin que se cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas. Traducción, fondo privado. Así te hayan contribuido mucho, hasta que el componente que va a Colpensiones no se empiece a liberar, tú tampoco puedes empezar a prepagar la pensión en la parte correspondiente a lo que tú tienes que asumir. La pensión va a ser una sola y se va a redimir cuando se cumpla el componente edad y semanas según lo que está previsto. Bien. Listo. Vamos para adelante. Otros temas importantes para mencionar del pilar contributivo. En caso de no cumplir con el requisito de semanas, se podrá hacer uso de un sistema actuarial de equivalencias que permita acreditar semanas adicionales usando los recursos disponibles en el componente complementario de ahorro individual. Traducción. Oiga, ¿hoy en día se pueden comprar semanas si yo estoy en Colpensiones? Respuesta, no. No se pueden, digámoslo así, reponer semanas cuando se han dejado de cotizar. Pero esa reposición de semanas es muy costosa, se hace a través de cálculos actuariales. Pues bien, con los mismos métodos actuariales, cuando te falten semanas y llegues a la edad, si te sobra plata, si tienes plata en los fondos, en la parte que corresponde a los fondos privados, esa plata se puede tomar para que actuarialmente rellene el hueco que falta en el componente contributivo. Ah, yo coticé sobre 8 o 9 millones de pesos, pero no tengo suficientes semanas. Luego sí tengo plata en el fondo privado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale actuarialmente las 200 semanas que te faltan? Actuarialmente eso vale 200 millones de pesos. En el fondo privado tienes 200 millones. Sí, sí los tengo. Entonces, cojamos esos 200 millones y rellenemos el hueco de lo de Colpensiones. Cotizaste menos tiempo, pero alcanzas a tener una pensión, así sea más bajita. Eso es lo que supondría técnicamente esta disposición. Las entidades administradoras reconocerán la pensión de vejez en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la solicitud por parte del afiliado. ¿Por qué es importante que esto se diera? Porque si bien Colpensiones ha mejorado sustancialmente los tiempos de reconocimiento de pensión y por regla general tiene unos tiempos de reconocimiento pensional aceptables, históricamente en el Instituto de Seguros Sociales en Pensión, que funcionó hasta el 2007, ustedes lo recordarán algunos, allá la redención de una pensión se podía demorar 1, 2, 3, 4 años sin ningún problema, ¿sí?
Entonces, una señora que pidió su pensión a los 55, en aquella época era 55, a los 54 años, preparó toda la documentación, cumplió los 55, pidió la pensión, ya iba llegando a las 60 y todavía nada. Y claro, se hacía una montaña de recursos con el retroactivo. Bien. La pensión de invalidez y de sobrevivientes será reconocido en el componente de prima media por Colpensiones, ¿sí? Entonces, Colpensiones va a administrar el componente, digamos así, de invalidez y sobrevivientes, que son componentes actuariales. Pregunta Alexandra Pérez, ¿qué pasa con las personas que viven en el exterior y están cotizando a pensión? Respuesta, nada, siguen siendo cotizantes, Alexandra, tal cual como si residieran en Colombia. ¿Por qué? Porque no se suprime todo el régimen pensional colombiano, solo se derogan algunas normas puntuales. Eso está en el último artículo de la ley. ¿Qué normas se derogan? Pregunta María Angélica Cuellar. Hola, no tengo habilitado el chat, ¿me pueden enviar por favor el link? Ah, ok. Esto es ya un tema para Juliana. Listo. Sí, recuerden utilizar la opción de preguntas. Así es. Bueno, la pensión de invalidez y sobrevivientes será reconocida en el componente de prima media por Colpensiones. Ya eso lo mencionamos. Bien, listo. Vamos para adelante porque recuerden, esto es, digamos, traducción al castellano entendible, si es que lo que he dicho hasta ahora es entendible, pues nosotros procuramos simplificar el entendimiento de las cosas. Generalidades del pilar contributivo. Aquellas personas que efectúen cotizaciones al componente complementario de ahorro individual tendrán la facultad de elegir y cambiar de entidad administradora cada 6 meses. Traducción, si yo me cambio de fondo privado, si yo estoy en un fondo privado, quiero cambiar, si una parte de mi contribución está yendo a un fondo privado y hay otro que está dando como más rendimientos, que está como más interesante, ¿sí? Pues yo puedo ejercer esa libertad de elección respecto del componente complementario de ahorro individual. Lo propio de los aportes voluntarios adicionales. Las personas que hayan contribuido con más de 3 salarios mínimos al régimen de prima media con prestación definida hasta la fecha, tienen derecho a un bono pensional. Claro, yo entré en el modelo, pero, es decir, empecé a cotizar hace 4 o 5 años, entro en el nuevo régimen porque no entro en el régimen de transición, entro en el modelo, pero tuve cotizaciones altas. No entonces, esas cotizaciones altas hay que adecuarlas al nuevo sistema, pues conviértalas en un bono pensional, que es como normalmente se trasladan recursos de un modelo a otro, y pase esos recursos a su fondo privado, porque todo lo que haya excedido de 3 salarios mínimos se va a ir a su fondo privado y toda la contribución que usted hizo hasta por los primeros 3 salarios mínimos se le va a ir a Colpensiones. Así es como se quiere, digámoslo así, acelerar el modelo, porque si no tocaría esperar toda una generación entera para que el modelo pudiera empezar a operar. Eso no tendría sentido práctico. Bien. Listo, nos preguntan por acá, ¿qué pasa con una persona que está en el fondo de pensiones privado y gana 2.600? ¿Qué porcentaje se pensiona? Janet, esa persona se va para Colpensiones y se pensiona como hoy se pensionaría en Colpensiones. Esa persona no tiene alternativa para pensionarse en el fondo privado, ¿sí? Salvo que haya estado o entre o califique en el régimen de transición. Nos pregunta asistente anónimo, buen día, ¿qué información tienen sobre el régimen de transición propuesto para esta reforma? Pues el texto inicial, el texto que se está discutiendo dice, el régimen de transición es para la gente que, entrada en vigencia la norma, ¿sí? Tiene cumplidos, tiene ya acumuladas más de 1.000 semanas de cotización. Pero a esto hay que aclararlo, en este momento la ponencia ya se varió y allá se están hablando de solamente 900 semanas. ¿Sí? Listo. ¿Existe un periodo de transición en la edad de las personas para que sean o no trasladados de fondo si vengan más de 3 salarios mínimos? ¿Existe un periodo de transición en la edad de las personas? Sí, claro, el que acabo de mencionar, pero no es de edad, sino de cantidad de semanas cotizadas. Janet Cortés, ¿y en qué fondo le conviene más el privado o el público? Pues Janet, esa respuesta varía en función de la historia pensional, pero estadísticamente a la gente le tiende a convenir más el fondo público o el régimen de prima media para ser más exacto. Nidia Marisol Sanabria,
Buenos días, con la nueva reforma, las personas que le falten menos de 5 años para pensionarse y gane más de 5 salarios puede pasarse a Colpensiones. Sí, el régimen, la reforma lo que propone es que el cambio de régimen pensional, la prohibición de cambio en los últimos 10 años desaparezca. Eso es parte de la propuesta de reforma. Claudia Chaparro, ¿a qué edad hombres y mujeres se pensionan en el régimen contributivo? En el régimen contributivo, hoy en este momento, hombres 62, mujeres 57, en prima media. En ahorro individual es en la edad en la que el capital le alcance para asumir su pensión. Si una persona lleva más de 500 semanas, pero no pudo volver a cotizar, ¿en qué fondo le conviene quedarse? Eso va para Colpensiones porque eso es parte de los BEPS. Pero si tiene la expectativa de seguir cotizando, no es que le convenga más uno u otro. O sea, la conveniencia la mide, digamos, en realidad la mide la asesoría individual que hay que hacerse. Normalmente terminan en Colpensiones, pero al margen de eso, si es una persona a la que se le aplicara el nuevo modelo pensional en caso de aprobarse la reforma pensional, pues lo que va a suceder es que se le aplican las nuevas disposiciones sobre el tema. Bien. En materia de cotizaciones, ¿qué tenemos? Las cotizaciones son obligatorias para quienes deben ingresos iguales o superiores a un salario mínimo en el régimen contributivo, tal cual igual que ahora. El límite de la cotización inicialmente seguirá siendo 45 salarios mínimos. La cotización al pilar contributivo seguirá siendo del 16% y de ese 16% una parte, el 25% seguirá a cargo del trabajador y el 25% restante a cargo del empleador en el caso de las personas con relación laboral y en el caso, digámoslo así, de las personas con una relación, digamos así, con actividades independientes, prestadores de servicio, pues la regla es que les toca asumir toda la cotización 100%, pero el IBC hay norma que permite moderarlo mucho más. Las cotizaciones que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual que rige el que rige para el impuesto de renta y complementarios. Ese interés moratorio para el primer segmento, si tú te demoras en pagar la cotización, obviamente igual que hoy te van a cobrar intereses de mora. Lo importante de todo esto es que los intereses de mora en los primeros 3 salarios mínimos son un mayor ingreso de Colpensiones. En cambio, los intereses de mora que vayan a la cuenta individual son un mayor ingreso tuyo como persona. ¿Sí? Bien. La cotización de trabajadores que estén vinculados por periodos inferiores a un mes se efectuará de acuerdo con el número de días laborados. Bien, aquí en el chat hay cositas, se nos acaba ya casi el tiempo. Nos pregunta Esperanza Medida, ¿desde qué fecha se debe tomar para el cálculo actuarial para reponer semanas? No, por cualquier segmento que falte, como estoy entendiendo la pregunta es por cualquier segmento que falte el tema de reponer semanas. Lo que se va a fondo privado en el momento de pensionarse, harán la devolución mensualmente o en un solo pago, ¿sí? No, mensualmente, como parte de la pensión, Esperanza. Alexandra Pérez, lo que se va a fondo privado en el momento de pensionarse, listo, la misma pregunta. Olga Tirado, buenos días. Si una mujer a los 50 años ha trabajado en el servicio doméstico y no ha cotizado a pensiones, ¿puede comenzar a cotizar y ser beneficiaria del régimen contributivo? Digamos que eso no es una pregunta tan relacionada con la reforma en estricto sentido. Colpensiones acepta esos aportes y si no me falla la memoria, uno de los fondos privados también los acepta. La mayoría no, porque interpreta que la norma dispone que como ya no hay obligación, pues no se reciben las cotizaciones. Si una mujer cumple 50 años y nunca se ha cotizado sobre ella, pues simplemente ya no hay obligación de cotizar. Maricel Arizala. Buenos días, me envían el link de ingreso, ok. Marcela Velázquez, bueno, Diana Romero, si una persona está a 3 años de cumplir la edad para pensión, ¿sí? Pero ya tiene las semanas cotizadas, le aplica también el pilar contributivo de los 3 salarios mínimos en Colpensiones y el adicional en el fondo privado, sí. La cotización a Colpensiones es por sueldos superiores a 3 salarios mínimos, no, por sueldos de hasta 3 salarios mínimos. Pero si su IBC es mayor a esto por pago de comisiones, horas extras, etc., esa diferencia, ¿dónde cotizaría? ¿Al fondo privado? Sí, al fondo privado cotizaría. Bien.
como aquí también hay un par de preguntitas, John Espinel, ¿me podrían enviar el link? Ok. ¿Cuál es el porcentaje sobre el salario para liquidar la pensión? Ya lo acabamos de mencionar. Una persona tiene más de 1.800 semanas con 5 millones de salario a la fecha y está en Colpensiones. ¿Debe aportar en fondo privado? Esta persona se mantiene en el régimen pensional que está tal cual. Entonces, si está en fondo privado, sigue aportando a fondo privado. De hecho, esa pensión, lo que yo veo es que, pues, no sé si tengan la edad o no, pero por semanas ya tiene para pensionarse. ¿Sí? Si una persona tiene 54 años y tiene 1.800 semanas, está en Colpensiones, ¿sí? Si se retira de su trabajo, ¿le afecta su pensión? Si es que la afectaría, no, no le afecta porque, salvo que tenga que cotizar como independiente y las cotizaciones sean bajitas. A eso sí le bajaría la pensión. Por lo demás, se puede retirar y esperar a cumplir la edad pensionada. Jader Giraldo, Jader Galindo, si una persona lleva en promedio 15 años cotizando en fondo privado por menos de 3 salarios mínimos y en los últimos 5 años cotiza superior a 3 salarios mínimos, ¿qué sería más conveniente si pasarse a Colpensiones o seguir en el privado? Pues solo puedo decir que esta es una persona que posiblemente no entre en el nuevo, en el anterior régimen pensional, si entra al nuevo y en consecuencia los excesos de 3 salarios mínimos se van a fondo privado y los 3 primeros salarios mínimos sobre los que cotizó a Colpensiones y con la mezcla de los dos sistemas, pues lo que dé. ¿Sí? ¿Los operadores de pago para seguridad social realizarán la respectiva modificación? Sí, claro, tendrá que hacerla. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, tendrá que disponer los cambios para el efecto. Vamos a terminar aquí el material para poder atender preguntas si es que queda tiempo, porque ya se nos está agotando. Generalidades frente a las cotizaciones del pilar contributivo. Las cotizaciones son obligatorias en el pilar contributivo para quienes devengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. El límite de la cotización será de 25 salarios mínimos, ya eso se dijo. Bueno, todo esto ya se mencionó. Las cotizaciones que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generarán un interés moratorio, también se mencionó esto. Aquí esto sí, aquí está lo que estaba buscando. Aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Sí? En cuanto al pilar contributivo, ustedes saben que hay una cosa que uno paga que se llama FSP, Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Sí? Hoy en día el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional es del 1%. Entonces pasaría a escalonarse y llegaría hasta el 3%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Si está entre 4 y 7 salarios mínimos, la base salarial de la persona o el IBC, entonces ya le cobran ese el 1,5, no el 1. Entre 7 y 11, 1,8. Entre 11 y 19, 2,5. Entre 19 y 20, 2,8. Y más de 20, 3%. ¿Sí? En el pilar contributivo, cuando uno cotiza el 16% hoy, se va 11,5 para el fondo individual o para Colpensiones, ¿sí? Y 4,5 puntos para llegar a los 16 se van a costos administrativos, ¿sí? Fíjense que los costos, el recurso para los costos administrativos se va a disminuir por el primer segmento de cotización. Por los primeros 3 salarios mínimos del 16 que se aporta, va para Colpensiones ya no el 11,5 sino el 13, y el 3% va para gastos de administración, ¿sí? Recursos necesarios para los seguros previsionales, ¿sí? Y de invalidez y muerte, y que el 1% financie gastos de administración de Colpensiones. Pero de la parte que va para el fondo privado, ¿sí? De eso va para la cuenta individual, el 13,2 se mejora el acrecimiento pensional de la, digamos así, de la persona sobre la parte que sea el fondo privado, ¿sí? Y va 1% para financiar el fondo de ahorro del pilar contributivo, ¿sí? 0,8 para gastos de administración, y además de eso, 1% que se le traslada con pensiones para atender el pago de los seguros previsionales. ¿Por qué? ¿Por qué se le pasa plata? Porque toda la pensión de invalidez o muerte la va a manejar Colpensiones. Recordemos eso que ya lo mencionamos. Los requisitos para pensionarse siguen siendo 57 años mujer, 62 hombres y haber cotizado por lo menos 1.300 semanas, ¿sí? Pero a partir del 1 de enero de 2026
las mujeres verán reducido gradualmente el número mínimo de semanas requeridas, disminuyendo en 50 semanas en el año y luego 25 para llegar a 1000 en el 2036. ¿Y esto de dónde salió? Pues acuérdense, hace 6 meses la Corte Constitucional, oiga, es que el tema pensional también hay que verlo con perspectiva de género, todo ese tema que fue suficientemente informado a través de los medios de comunicación, hay que homologar mejor el régimen pensional para las mujeres. Entonces aquí hay una afectación que también tiene un impacto macroeconómico. El problema no es que se creen derechos, sino el problema es que pues alguien no los tendrá que pagar. Y si a las mujeres solo se les pide 1000 semanas, ¿sí? Ah, porque las mujeres tienen la carga, sí, todo eso, digamos, entra en la discusión, que la carga social, que la carga biológica de tener los hijos, todo esto. Entonces sí, y eso se tuvo en cuenta en su día en la discusión de la Corte Constitucional, y voilà, aquí está el resultado, para las mujeres va a empezar a ser algo más fácil pensionarse que para los hombres. Fórmula de tasa de reemplazo, ¿sí? La tasa de reemplazo, 65.5. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es cuánto por ciento de mi promedio de los ingresos de los últimos 10 años me van a dar de pensión. El 65. Hoy arranca en el 65, pero si la persona tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso, ¿sí? A eso arranca en el 45% en realidad. Eso fue una de las cosas que se hizo, si no falla la memoria, en el 2003. Entonces la tasa de reemplazo va a volver a arrancar en el 65% para todo el mundo, porque todo el que tiene una pensión, una cotización alta, termina por la parte de cotización alta pensionándose con los recursos allá, en el fondo privado, o sea, en el sistema de fondo privado, por la parte que excedió los 3 salarios mínimos. Ingreso base de liquidación, ¿sí? Durante los 10 últimos años cotizados, ¿sí? Va a ser el IBC sobre el cual se aplique esa tasa de reemplazo. Los incrementos por semanas adicionales quedan igual que hoy. Por cada 50 semanas adicionales que se pasen las 1000 o 1300 semanas, me dan un 1.5% adicional de pensión sin exceder el 80% de tasa de reemplazo. Es decir, sobre el promedio de los 10 últimos años me dan máximo el 80% de pensión. La prestación no puede superar el 80% del IBC ni ser inferior a un salario mínimo y se reconocen y pagan 13 mesadas. Y el pilar del ahorro voluntario es el más sencillo de todos. Si yo quiero hacer aportes voluntarios, tal como los he venido realizando hasta este momento, se podrán seguir realizando. ¿Y yo para qué quiero hacer aportes voluntarios? ¿Sí, no? En la cultura colombiana, la comprensión de esa necesidad es limitada, pero también, sobre todo, la disponibilidad de recursos o la cantidad de gente que tiene la posibilidad de hacer eso desde el punto de vista económico es poca, porque poca gente tiene excedentes de recursos en su marco de ingresos personales. Entonces, digamos, de ahí es que no hay tanto ahorro voluntario. Había antes ahorro voluntario para meterlo, hacerle, digamos así, un saneamiento tributario con aquel tema de la renta exenta de hasta el 30%, pero cuando eso se extendió en el 2012, ese beneficio de dejar la plata por lo menos 5 años, y ya se empezó a exigir 10 años, ya más de la mitad de la gente dejó de realizar aportes voluntarios, y resulta que realizar aportes voluntarios sí es muy importante en este momento. Bien, creo que ahí queda explicado lo más importante de la reforma. Vamos a atender las últimas preguntas y con eso cerramos la sesión de trabajo de hoy. Una persona que ya tiene las semanas, ¿cuánto tiempo puede dejar de cotizar si es que hay un límite? ¿Sí? No hay ningún límite, puede simplemente dejar de cotizar, ¿sí? Y esperar a cumplir la edad. Pero eso tiene implicaciones que deben verse individualmente en cada caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy declarante de renta, la UGPP me va a tocar el hombro y me va a decir, oiga, usted sigue teniendo ingresos como independiente, vaya y págueme. Y si uno va y paga sobre el salario mínimo o sobre una base bajita, después de haberse salido de empleado porque tenía muchas semanas, pues el promedio de los últimos años, de ese último año le va a declinar. ¿El 3% del Fondo de Solidaridad Pensional estaría a cargo total del trabajador? Sí, a cargo del trabajador. Saúl Torres Muñoz. Soy mujer, tengo 58 años y un poco más de 1000 semanas. Cotizo con 10 millones y estoy en Colpensiones. ¿Qué debo esperar con la reforma? Pues con la reforma nada, porque con estas características, pues
pues se mantendrá la aplicación del régimen de la Ley 100 de 1993. Bien. Sandra Paiva, buenos días. Una mujer con 51 años y 1.350 semanas le aplica la reforma, según lo que hemos dicho, no le aplica. Viviana Galvis, buen día. Teniendo en cuenta la sentencia de la Corte sobre la edad de las semanas de cotización para las mujeres, ¿considera usted que eso se incluirá en la reforma o cómo sería el manejo? Sí, lo mencionamos, se incluye, está dispuesto, está previsto en la reforma que se incorporen esas medidas. Angie Lorena Peña, buenos días. Entonces, si el salario es mayor a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo más conveniente es quedarse en el fondo privado. Bueno, ahí, en esa parte ya de los casos individuales, es necesario ir viendo caso por caso. Bien. Yo creo que con esto, Juliana. De acuerdo, Felipe. Muchísimas gracias por esta sesión a Estudio Legal, a ti por acompañarnos, a todas las personas que aceptaron esta invitación y que nos acompañan a esta hora. En el transcurso del día vamos a enviar la grabación para que puedan repasar el contenido de la sesión. También los invito muy especialmente a que nos sigan en las redes sociales oficiales, donde habitualmente estamos haciendo convocatorias de sesiones y webinars similares de gran valor para sus organizaciones. Y no olviden también al final responder la encuesta de satisfacción. A todos, muchas gracias. Estoy legal, a Felipe, y que tengan entonces un buen día. Muchas gracias a todos. Mil gracias a ustedes y al equipo de trabajo, Juliana. Mil gracias Gracias, a usted Felipe. también. A Vale, todos, muchas gracias. ok. Hasta luego.